Buenas tardes a todos. Vamos a ver cómo nos va en esta primera presentación en video. Los estudiosos de la conducta humana señalan que en los tiempos actuales casi todas las personas estamos tendiendo a una, yo lo llamaría una actitud pasiva, poco escrutadora de lo que sucede a nuestro alrededor. Consciente o inconscientemente, evadimos una propiedad del mundo real que es inevitable: la variabilidad. Los cambios suceden continuamente a nuestro alrededor y muchos de nosotros no los percibimos o inconscientemente no queremos percibirlo. El ser humano tiende a una conducta acomodaticia. Trata de acercarse a lo que considera seguro, inmutable, y deja en un segundo plano, ¿verdad?, de su mente la posibilidad de que muchas de las cosas que tienen que ver con ella no van a cambiar nunca. Y resulta lo contrario. Los cambios, la variabilidad en el mundo real están ocurriendo continuamente. Que los percibamos o no, que los queramos percibir o no, que no querramos modificar nuestros patrones de conducta, bueno, eso es harina de otro costal. Y el origen de eso, quienes dicen que es la tecnología, el mecanicismo y otras cosas. Hay un libro, voy a tratar de registrar en mis archivos y les mando una versión digital que se llama Pensamiento de Sistemas, Práctica de Sistemas, que escribió hace unos 35 años Peter Shekland, un filósofo del análisis de sistemas. Es un libro que yo creo que deberían leerlo, les va a ser útil más adelante. El libro pudiera parecer exagerado, algunas de sus afirmaciones. En la primera página creo que dice algo así como: cuando usted se acuesta todas las noches, seguro que no le dedica ni 10 segundos a pensar que en el transcurso de la noche se acabará el mundo y que no vamos a amanecer para contarlo. Eso quizás es muy dramático, pero hay cosas parecidas. Nadie se acuesta pensando de por la mañana, cuando vaya a prender el carro, la batería amaneció descargada, por ejemplo. Entonces, nuestra mente está condicionada, vamos a decirlo en términos folclóricos, a estar pendiente de ciertas cosas y poner en un segundo plano subyacente en lo más profundo de nosotros cualquier otra cosa que se parezca a preocupación. Pero resulta que el mundo real, está impregnado de lo contrario a lo que muchos creen. Y lo vemos en ejemplos muy sencillos. El mundo no es inmutable, ni ninguna parte del mundo. En un proceso de producción, no todas las cosas salen bien o no todas las cosas salen con las especificaciones de calidad deseadas. Por ejemplo, por más buena salud que tengamos, siempre existe la posibilidad de que mañana amanezcamos enfermos. En otras palabras, las cosas cambian
muchas veces sin que nos demos cuenta. En todo caso, la variabilidad, los cambios, forman parte esencial de la naturaleza. Obviamente, si hay quienes se preocupan desde el punto de vista científico de cómo incorporar la variabilidad, cómo observando la variabilidad de las cosas, podemos generar conocimiento para responder a interrogantes que se nos puedan presentar. Ok, entonces vamos a compartir pantalla para dar unas primeras definiciones de algunas cosas que nos interesan. Voy a buscar dónde tengo. Ok, aquí lo tengo. Esas versiones de Adobe Acrobat son un poco feas de... Ok. Ya ustedes leyeron el material, ¿verdad? No vamos a repetir mi presentación, ese mini currículo. Recuerden que el papel aguanta todo. Ok. Un científico, un ingeniero, un médico, un matemático, tienen una cosa en común. Estudiar el mundo real y tratar de generar conocimiento de ese mundo real y transmitirlo a los demás por el bien de la sociedad. ¿Okay? Entonces, nosotros usamos el término fenómeno para referirnos a cualquier parte, cualquier aspecto, cualquier tema del mundo real que en un momento dado pudiese ser objeto de interés para nosotros, es decir, que pudiese ser un tema de estudio para nosotros. Obviamente, cuando consideramos un determinado fenómeno, ok, las palabras fenómeno, fenómeno natural, fenómeno real, todas significan lo mismo, todas esas expresiones son equivalentes. La historia indica que los fenómenos se estudian observándolos, pero observar no es estrictamente un sinónimo de ver. Observar un fenómeno es un proceso, un procedimiento que tiene que estar bien especificado. Es decir, las condiciones bajo las cuales hacemos las observaciones deben estar bien definidas. En el caso de un experimento de laboratorio, bueno, la logística, los instrumentos de medición bien calibrados, etc. Cuando hacemos series de observaciones de un fenómeno, la información obtenida pasa a ser analizada. Esos resultados de las observaciones reflejan ante nosotros la conducta de un determinado fenómeno. El análisis de las observaciones, de los resultados de las observaciones, es lo que nos lleva al camino indicado, ¿verdad? Esa información o conducta presente en los resultados observados, tenemos que transformarla, tenemos que buscar una interfaz que nos conecte esa información con una forma de describir y predecir sucesos asociados con lo que estamos observando. ¿Ok? Ese medio de predecir sucesos del mundo real es lo que en general llamamos un modelo. Puede ser descriptivo, cualitativo, cuantitativo. Okay. Hay diversas categorizaciones de los modelos.
Los ingenieros manejamos casi en un 100% modelos de naturaleza matemática, modelos matemáticos. Ok. Generalmente son ecuaciones, sistemas de ecuaciones, fórmulas, ¿verdad? Esas estructuras matemáticas que llamamos modelos matemáticos nos conducen a predecir resultados de observaciones de los fenómenos o a describir relaciones entre variables involucradas con el fenómeno que estemos estudiando. Muchos modelos matemáticos responden a las características que vamos a ver. La ley de Ohm, por ejemplo, ¿verdad? Voltaje igual intensidad por resistencia. La primera ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración. O esta que tenemos en pantalla, la ley de los gases perfectos. Presión por volumen igual a R, que es una constante por temperatura. Ok, esa ecuación, ¿cómo se ve? Que para un gas perfecto, un gas real, la presión y el volumen del gas pueden variar simultáneamente cuando la temperatura del gas varía. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un gas a valores fijados de presión y temperatura, por ejemplo, la variable volumen yo la puedo despejar de esa ecuación y queda resuelta la incertidumbre. Ok. Allí tienen un ejemplo en pantalla que nos dice que si tenemos un mol de algún gas, ¿verdad? Yo no soy muy bueno en química, ¿verdad? Un mol es el número de moléculas que tiene un gas y tiene que ver con, creo, hay una constante famosa, ustedes saben más de eso que yo, que se llama el número de Avogadro, ¿no? Bueno, si yo tengo un mol de gas a 700 milímetros de mercurio de presión, a una temperatura de 273 grados Kelvin, para convertir grados Kelvin a grados centígrados, los grados Kelvin le restan 273,15. Es decir, el cero en la escala de los grados Kelvin es 273,15 grados centígrados. Entonces, repetimos, ¿verdad? Si tenemos un mol de gas a una presión de 760 milímetros de mercurio, a una temperatura de bajo cero, menos 0,15 grados centígrados, el volumen de ese mol de gas viene dado por ¿quién? Despejamos en la ecuación que nos da la ley de los gases perfectos y tenemos que el volumen será R por T entre P. La constante para los gases perfectos es 62,36 y allí tienen el resultado, ¿verdad? Un mol de algún gas perfecto, los gases perfectos son una categoría de gases que responde a ciertas condiciones. Si tuviéramos un gas que conocemos que está en un recipiente con un volumen de 5 litros a una temperatura de 100 grados Kelvin, la presión que ejerce el gas en ese recipiente es 1247,2 milímetros de mercurio. Aquí viene lo importante. El modelo nos dice que cada vez que tenemos un gas a una presión y temperatura dadas, el volumen, ¿cómo se obtiene? Utilizando la ecuación y despejando cuánto vale. El volumen será R por la temperatura entre la presión. En otras palabras, en esa ecuación donde hay tres variables, una vez conocidas dos, la otra queda unívocamente determinada por la relación entre las variables consideradas.
Lo que dice ese modelo es que entre las variables presión, volumen y temperatura del gas hay una relación determinística, una relación causa-efecto. Cada vez que yo especifique dos variables en ese modelo, la otra la determino por la ecuación del modelo. Es decir, un modelo matemático lo llamamos determinístico cuando establece una relación causa-efecto entre las variables involucradas. Sin embargo, no estamos diciendo algo que no está allí en esa lámina, que es que cómo se llegó a construir esos modelos. Bueno, haciendo repetidas observaciones a nivel experimental, probablemente de laboratorio, y se logró establecer que bajo condiciones experimentales lo suficientemente bien controladas, bueno, entre las variables había esa relación. Y una vez establecida esa relación, se vuelve un modelo de uso común. Sin embargo, ustedes lo han visto en los laboratorios de física, de química, creo que en las prácticas a uno le hablan de cuantificar los errores de medición, los errores experimentales. ¿Por qué digo esto? Bueno, por lo que viene aquí, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un laboratorio y experimentamos con un determinado gas y hacemos n mediciones del volumen para valores fijos de presión y temperatura, vamos a ver con seguridad. Supongamos que nosotros hacemos 20 mediciones del volumen de un gas, ¿verdad?, con algún instrumento, manteniendo valores fijos de presión y temperatura. Bueno, un hecho conocido es que los valores experimentales no van a coincidir al 100% con los valores que nos dice el modelo P por B igual RT. Sin embargo, también vamos a observar que esa discrepancia, la diferencia entre los resultados experimentales y los que predice el modelo, son despreciables, son insignificantes o son no significativos. Claro, esto es verdad siempre y cuando las condiciones experimentales estén rigurosamente controladas, entre otras cosas, ¿verdad? La calibración, la precisión de los instrumentos de medición. En otras palabras, los resultados experimentales siempre, aún en los modelos determinísticos, es despreciable, no es significativa, frente a los valores que predice el modelo. Por lo tanto, el modelo sigue siendo de utilidad para ser usado. Ojalá todos los modelos fueran determinísticos, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice allí. La ley de los gases perfectos, esto ha sido demostrado ampliamente, opera bien, yo diría que muy bien, para una variedad de gases. Hay gases como variedades del gas helio, del gas argón, gases que son utilizados a muy, pero muy bajas temperaturas en muchos procesos. Entonces, no para todos los gases y no para todos los valores de presión y temperatura, la ley de los gases perfectos es apropiada. Muy, pero muy bajas temperaturas y muy altas presiones, se ha demostrado que en esas condiciones, muy bajas temperaturas y muy altas presiones simultáneamente, la ley de los gases perfectos simple y llanamente no tiene buena performance. Ok. ¿Qué significa esto?
que no es una verdad universal, que aunque tengamos un alto grado de conocimiento de un fenómeno, no siempre vamos a estar en condiciones de formular un modelo determinístico que nos conduzca a predecir con certeza, entre comillas. La certeza nunca es absoluta, ni en el terreno de lo determinístico, ni en el terreno de lo que vamos a estudiar, lo probabilístico. Es decir, hay muchos fenómenos para los cuales no hay una concordancia entre un cierto modelo matemático determinístico y la conducta que exhiben los resultados del experimento. Los resultados de observar el fenómeno. Ok, la palabra experimento ya la hemos usado varias veces, pero aquí tienen una definición sencilla y fácil de recordar. A las observaciones de un fenómeno planificadas, es decir, que se realicen bajo condiciones bien formuladas y que además esas observaciones puedan replicarse o repetirse en el tiempo de manera igual o aproximadamente igual, que es lo correcto, ¿verdad? Exactamente igual es imposible. Usted no siempre, todas las variables que afectan el resultado de un experimento se mantienen esencialmente iguales. Entonces, por experimento, nuestra definición de ahora en adelante es esa. Observar un fenómeno bajo condiciones bien definidas, las cuales pueden repetirse indefinidamente de manera esencialmente igual. Ok. Sin embargo, aquí viene el primer hecho notable. Frente a la variabilidad despreciable entre los resultados experimentales, al ser comparados con un modelo determinístico que sea válido, nos encontramos con otro tipo de variabilidad, con otro tipo de incertidumbre con el cual tenemos que lidiar. Un experimento perfectamente puede ser repetido bajo condiciones esencialmente iguales, y en la práctica observamos que no necesariamente obtenemos el mismo resultado. Es decir, muchos experimentos, observaciones de fenómenos, aunque sean realizadas esas observaciones bajo condiciones similares, vamos a encontrar variabilidad en los resultados. En una línea de producción, por ejemplo, si estamos produciendo cilindros de metal que deberían tener una especificación para la longitud, digamos, de 30 centímetros, nosotros vamos a encontrar en la práctica que no todos los cilindros van a tener 30 centímetros de longitud. Es posible que encontremos cilindros más largos, más cortos. Esa es la realidad. Pero a pesar de ello, de que el experimento tenga más de un posible resultado, nosotros vamos a estar en condiciones, usualmente, de describir, indicar o especificar el conjunto de todos los posibles resultados de ese tipo de experimentos. Ok, eso es lo que dice en el párrafo que sigue, ¿verdad? Muchísimos casos, los juegos de azar, el tiempo que demora realizar una tarea, el tiempo para viajar entre dos ciudades, todos esos son ejemplos de experimentos que están sujetos a un tipo de variabilidad especial, no removible, es decir, desde el punto de vista de los amantes de la teoría de probabilidades y con fundamentos,
esa variabilidad en los resultados de las observaciones de muchos tipos de experimentos es no removible. ¿Qué es no removible? Bueno, que no la podemos eliminar, no la podemos anular, salvo en ciertas situaciones. Ustedes cuando estudien control de calidad se van a encontrar con el concepto de causas asignables de variación, ¿verdad? Es posible que cuando fabriquemos un determinado producto y la información disponible nos indique que algo raro está pasando con el proceso, es posible que estemos utilizando una materia prima de una calidad desmejorada, o que las máquinas no estén bien calibradas, o que los operarios no están bien entrenados. Todo ese tipo de causas, que se llaman causas asignales, van a contribuir a la variabilidad en los resultados del proceso. Sin embargo, una vez corregidas esas causas, va a seguir habiendo variabilidad en los resultados. Entonces, eso que yo escribí ahí entre paréntesis, salvo que se deba a causas posibles de identificar, no significa que en una determinada situación, si yo tengo causas asignables de variación y las elimino, no significa que anulé toda la variabilidad inherente al fenómeno que estoy observando. Entonces, esa variabilidad, allí en vez de decir no removible, decía, creo que una redacción mejor sería removible solo en parte, o mejor no nos metemos en camisas de 11 varas. Yo creo, voy a corregir eso en el material, se los mando para evitar confusión, ¿verdad? Esa parte que dice, debería decir así: parte de la variabilidad observada puede deberse a causas identificables que se pueden corregir, pero ello no va a eliminar la variabilidad en los resultados experimentales. Lo voy a corregir, lo voy a volver a redactar así, se lo corrijo. A esa variabilidad la llamamos variabilidad aleatoria, ¿verdad? El término aleatorio significa un fenómeno, un proceso es aleatorio si está sujeto a incertidumbre. O los matemáticos prefieren decir variabilidad debida al azar. Los escépticos, por eso puse ese último paréntesis allí. Hay muchos escépticos de todo lo que yo estoy diciendo y dicen que eso de incertidumbre, de aleatoriedad, son un nombre elegante para evitar reconocer que nuestro conocimiento de muchos fenómenos es escaso o nulo. Bueno, se respeta ese punto de vista. Entonces, experimentos repetidos esencialmente bajo las mismas condiciones y que no conducen a un mismo resultado, esos experimentos los llamamos experimentos aleatorios. En el contexto del curso los denotamos con la letra griega epsilon minúscula. Muchos ejemplos, algunos sencillos, ¿verdad? Si lanzamos una moneda legal, ¿qué es una moneda legal? Una moneda que tiene el peso correcto, tiene el centro de gravedad donde debe estar y que tiene dos lados distintos y de manera imparcial. ¿Qué significa imparcial? Que la lanzamos siempre de manera similar. Y como resultado de ese experimento observamos que cara de la moneda que queda mirando hacia arriba una vez que cae al suelo. Ok, por los momentos hay un exceso de palabras, a menos que yo les diga lo contrario. Cada vez que yo hable de lanzar una moneda y observar tal cosa, vamos a asumir que la moneda es legal y que la estamos lanzando de manera uniforme. ¿Ok? Por el contrario, si yo les describo un experimento donde no se estén cumpliendo esas propiedades, que la moneda es legal
o que la manera de lanzarla no es uniforme, yo lo voy a decir expresamente. ¿Ok? Igual, si lanzamos un dado legal, ¿qué es legal? Que tenga el centro de gravedad en donde debe estar, 6 caras distintas, numeradas del 1 al 6, de manera imparcial, es que lo lanzamos de forma aproximadamente igual cada vez. Y bueno, y como resultado del experimento vamos a anotar cuál es el número de puntos de la cara del dado que quedó mirando hacia arriba. Otro ejemplo, ¿verdad? Si tenemos una máquina que produce un determinado artículo, esto es un ideal, ¿verdad? Que una máquina cualquiera pueda producir eternamente bajo las mismas condiciones es una idealización, pero se supone que cuando a una máquina se le hace mantenimiento, se calibra, el operario de la máquina es un operario calificado, bueno, es válido ese supuesto de que una máquina puede operar en condiciones similares a través del tiempo cuando produce unidades de un artículo. Bueno, ¿cuál es el experimento? Producir y luego, en términos de algún parámetro de calidad, determinar si el producto es aceptable o no. Si nosotros ejecutamos una determinada tarea o actividad y anotamos como resultado el tiempo necesario para terminar la tarea, bueno, ese es otro ejemplo de un experimento aleatorio. Aquí suponemos que esa actividad se puede realizar indefinidamente bajo condiciones esencialmente iguales. ¿Cuáles son los rasgos comunes de todos esos ejemplos tan sencillos? Esos experimentos son lo que llamamos operaciones repetitivas. Es decir, son procedimientos que pueden realizarse indefinidamente bajo condiciones esencialmente iguales. Allí les puse que vamos a aceptar esto en forma dogmática. En general, la teoría de probabilidades tiene sus debilidades como cualquier teoría científica, ¿verdad? Esto no es estrictamente cierto al 100%, pero la mayoría de los procedimientos con los cuales uno se ve involucrado en su trabajo profesional, es válido aceptar eso. En principio, para todo lo que vamos a hablar en el curso, hay una serie de dogmas o acciones que los aceptamos, ¿verdad? Se vale rebatir eso, pero en general y en cualquier disciplina científica, no solamente en la teoría de probabilidades, hay unas premisas, bueno, las aceptamos como dogmas, aceptamos que son verdaderas. Si los resultados resultan útiles, si los resultados de utilizar esos dogmas, de utilizar la teoría de probabilidades son útiles, bueno, mejor todavía, ¿verdad? No pasa a un segundo plano que la parte dogmática no discutamos su validez. El siguiente rasgo característico en esos experimentos que les escribí, bueno, ya lo dije antes, las repeticiones del experimento no conducen a un mismo resultado necesariamente. Y finalmente, sí podemos indicar todos los posibles resultados de cada experimento. Y ahora viene el juego de palabras, ¿verdad? No vamos a entrar hoy en una definición formal de probabilidad, pero es que nosotros en la vida real lo utilizamos muchas veces sin estar conscientes de ninguna definición. Nuestro problema es cuando tenemos que lidiar con un experimento aleatorio, que es una operación repetitiva de la cual conocemos todos los posibles resultados. ¿Cuál es nuestro problema? Un modelo matemático que nos diga
¿verdad? Nuestro problema es que midamos o cuantifiquemos qué chance, qué verosimilitud, cuánta oportunidad de ocurrir tiene cada posible resultado de un experimento aleatorio. En otras palabras, necesitamos una interfaz, un modelo matemático que nos diga cuán probable o no es que ocurra un determinado resultado o conjunto de posibles resultados de ese experimento aleatorio. Fíjense, estoy utilizando la palabra probable, pero en el sentido en que lo utilizamos en la vida cotidiana. Algo que puede o no puede ocurrir. Claro, nosotros utilizamos frases. Tal cosa es poco probable, o tal cosa es muy poco probable, o tal cosa es segura, o tal cosa es imposible. ¿Ok? Entonces, en el lenguaje coloquial, vale utilizar la palabra probable, aunque no tengamos noción precisa de cuál es la definición matemática de ese término. Aquí lo tienen, ¿verdad? En la sección 3 tenemos algunas ideas iniciales, ¿verdad? Lo que ya les mencioné, en la vida real manejamos enunciados de naturaleza probabilística y más aún, el grueso de la gente los interpreta correctamente. Por ejemplo, yo prendo la televisión, veo el noticiero de meteorología, el noticiero del tiempo, y el locutor dice que mañana lloverá, hay una probabilidad de 95%, o hay un chance de 95% de que mañana llueva. Y eso lo entendemos. Nosotros vamos a hacer una reunión en la casa esta noche y un amigo nos llama y dice que asuma yo que es igualmente verosímil o igualmente probable que él vaya o no a la reunión que voy a hacer en mi casa. También lo entendemos. Si vamos a una tienda de electrónica a comprar unos audífonos y el vendedor nos dice, mire, compre de esta marca, Toshiba, porque mi experiencia me indica que el 99% de los artículos de esa marca, de los audífonos de esa marca, la gente queda satisfecha, son de buena calidad y duran bastante. Ok. Entonces, del uso coloquial del término probabilidad, queda claro que probabilidad es una forma de medir numéricamente qué grado de oportunidad, qué chance de ocurrir tiene un determinado suceso o hecho o aspecto del mundo real. ¿Ok? Entonces, probabilidad. Queda definida. Una medida numérica. ¿De qué? De cuán verosímil, de cuánto chance, de cuánta credibilidad nos merece que ocurra o no un determinado suceso o hecho. Con unas restricciones. Una probabilidad es un número entre 0 y 1, o entre 0 y 100%. Eso es intuitivamente agradable para interpretar. Cualquiera pudiera decir que podrían medirse entre 0 y 1000, o entre -1 y 1. Ok, todo es válido en matemáticas. Sin embargo, siempre vamos a lo más sencillo. Una probabilidad próxima a 1, lo que significa es que el suceso considerado tiene un alto grado de posibilidad de ocurrir. Como en el ejemplo de la tienda de electrónica, si asumimos que la probabilidad de que el audífono que vamos a comprar nos salga bueno es de 0,99 o 99%, eso es lo que significa ese 99%, que hay un extremo grado, altísimo grado de oportunidad de que el enunciado ocurra. Sin embargo, eso no significa que ese suceso ocurrirá, sino que
su ocurrencia es muy probable y que ese suceso ocurre con muchísima frecuencia. Por el contrario, probabilidades próximas a cero, lo que nos dicen es que es muy poco probable que un determinado suceso ocurra. Eso no significa que el suceso no ocurrirá. Eso es lo que llamamos un suceso raro. Mientras el anterior es un suceso que pudiéramos llamar casi seguro de ocurrir, una probabilidad próxima a cero nos sugiere que un determinado suceso es muy raro que ocurra. Por el contrario, las probabilidades de sucesos con valores cercanos a 0,50, 50%, un medio, nos indican que es tan probable como improbable que el suceso ocurra. Eso está asociado con lo que muchos en los juegos de azar, incluyendo a los casinos electrónicos que vemos en internet, un fair game, ¿verdad? Un juego justo, equilibrado, es al cual la probabilidad de ganar y la de perder son aproximadamente iguales a un medio. Ok, creo que estamos claros. Que lo que hemos hablado nos ayuda a reafirmar lo que probablemente ya ustedes sabían. Una idea intuitiva de lo que es una probabilidad y cómo interpretarla. Nos falta ahora lo que viene, ¿verdad? Nosotros no hemos hablado nada acerca de cómo calcularlas. Y hay tres enfoques muy usados que es para interpretar las probabilidades, que son el enfoque personal, el enfoque frecuencial y el enfoque clásico. Ok. Bueno, déjenme chequear cuánto llevamos de video para que no sea muy pesado cuando suba el archivo. Ok. Déjenme ver. No estoy viendo el cronómetro. Bueno, entonces, como está largo ya, cierro y grabo un segundo video para que ustedes los archivos que van a bajar del aula, creo que también se los voy a mandar al correo, si no es mucho trabajo, no sean tan pesados. Vamos a ver cómo les llegan más rápido. Aunque yo los voy a colgar en el aula, o como un link de YouTube, o como un archivo de Windows Media, también creo que van a pasar rápido, si no son muy pesados por WeTransfer. Y entonces en el correo de cada quien les va a llegar un link para que lo descarguen. Recuerden que WeTransfer ustedes lo que hacen es registrarse con un correo y les va a llegar a su correo un link para descargarlo sin ningún problema. Entonces, en 5 minutos más empezamos con la segunda parte. Bueno, ya seguimos, ya continuamos.